Evangelio según San Lucas capítulo 13, verso 31 en adelante, dice la palabra del Señor: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje, hermanos, aunque las palabras de Jesucristo son fuertes, pero en medio de ella podemos ver reflejado el dolor, el llanto de nuestro Señor Jesucristo sobre esta ciudad, la cual había sido llamada, conocida como la ciudad de Dios, ya que ahí estaba, hermano, lo que era el templo, donde descendía, hermanos, la gloria de Dios en ese lugar. Es decir, que Dios visitaba a su pueblo. Sin embargo, había llegado el momento donde esa casa de Dios, iba a quedar vacía, a causa, hermanos, que había llegado el momento donde Israel sufriría, hermanos, el juicio de Dios. Y antes de eso, pues la casa tenía que ser abandonada por Dios, por la presencia de Dios. Y lo que quedó ahí fue, hermano, un cajón vacío, sin nada. Porque, hermanos, habían llegado al colmo del rechazo de ese pueblo hacia Dios. Y digo al colmo porque ahora el Mesías había llegado, los había visitado, sin embargo ellos lo habían rechazado rotundamente. Es decir que a pesar del rechazo del consejo de Dios, de la palabra de Dios a través de los profetas, por muchos años, décadas, Dios ahora había cumplido su promesa enviando a Jesucristo, su Hijo, es decir, el Mesías. Sin embargo, en vez de ser recibido, fue rechazado, y luego más adelante fue llevado a la muerte con la pretensión, hermanos, de quitarlo físicamente de ese lugar. Aquí empieza esta narración el evangelista Lucas sobre las pretensiones de los líderes religiosos de querer persuadir a Jesucristo que se alejara de la ciudad de Jerusalén. Tomaron ahí un pretexto que puede ser verdad o mentira, pero con todo, hermano, ellos le dijeron: vete porque Herodes quiere matarte. Y no es de que ellos estaban interesados en guardar la vida de Jesús, era todo lo contrario. Imagínense cuánta hipocresía, hermanos, de personas que muchas veces
aparentan de que quieren salvar, quieren amar y que quieren mostrar un corazón, pero la realidad, la verdad es otra. Ellos lo que querían era persuadirlo, infundirle temor, miedo y que se fuera de Jerusalén. Acuérdense que Jerusalén, hermanos, estaba llena, hermanos, de judíos por la fiesta de la Pascua. No solamente habían llegado hermanos de diferentes lugares de Israel, sino también de otras naciones. Y querían evitar, hermanos, de que Jesús influenciara a los judíos y que estos hermanos que habían llegado de otras naciones llevaran ese mensaje. Entonces las intenciones eran, hermanos, apartarlo, frenar la obra de Dios. Entonces ya con este cuadro diríamos, hermanos, que el programa de Dios se cumplirá a pesar de los intentos del hombre de destruirlo. El programa de Dios se cumplirá a pesar de los intentos del hombre de destruirlo. Jerusalén, hermanos, era y es la capital de Israel. Era la ciudad principal donde en los tiempos de Jesús, hermanos, se concentraba lo que era el poder político. Ahí se manejaban los destinos, hermanos, de Israel, a través, pues, hermanos, de las autoridades religiosas, guiadas, hermanos, por las autoridades de Roma. Pero sobre todo, hermano, era el centro de adoración a Dios. Por eso las fiestas principales de los judíos se daban en ese lugar. Y como dijimos, hermano, estaba abarrotado esa ciudad. A causa, pues, que se acercaba la fiesta de la Pascua. Pero lo más importante de todo esto fue que ahí en esa ciudad se dio la obra más importante, hermanos, la obra más grande en este mundo que afectaría a las naciones, como fue, hermanos, la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Era el centro de oración a Dios, pero por el rechazo continuo a la palabra de Dios, al consejo de Dios, y al final el rechazo, hermanos, de los designios de Dios, porque había enviado, hermano, y había cumplido su promesa de enviar al Mesías. Ese centro de adoración lo dejó de ser. La presencia de Dios se alejaría de una vez, hermanos, en ese lugar. Pero a pesar de todo ello, la gracia de Dios, hermanos, la gracia de Dios se manifestaría, hermanos, en ese lugar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra, hermanos, iba a afectar todas las naciones. Es decir, hermanos, que ahí se cumplía la promesa de Dios a Abraham, cuando se le dijo, hermanos, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Diga gloria a Dios. Fíjense cómo es la gloria, la misericordia de Dios. Muchas veces, hermanos, Él castiga como el padre a su hijo. Sin embargo, no lo destruye, no lo desecha, sino que se manifiesta la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios ahí está dando oportunidades. Está esperando como el padre al hijo pródigo. Aleluya. Imagínense, hermanos, una mala noticia. Detrás de ella viene la buena noticia, donde se manifestaría la gracia de Dios, el amor, la misericordia de Dios.
hermanos, en la persona de su Hijo Jesucristo, en el Mesías, en nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ese es el panorama que ahí, hermanos, se estaba reflejando. Y por eso, hermanos, aunque se habló que la casa era dejada desierta, pero inmediatamente, hermanos, se daba la buena noticia. Y por eso Jesús dice: no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se dio la apertura de la gracia. Al tercer día sucedió algo grandioso. Cristo había resucitado. Y esa es la esperanza, hermanos, de lo que es la vida eterna. Es decir, que tras el perdón de pecados, el Señor nos da la ciudadanía celestial, la vida eterna. Ahí se da la muerte, en ese lugar. Pero muy pronto, hermanos, ese lugar volverá a ser una noticia grandiosa, porque ahí regresará y ahí pondrá sus pies nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Para aquellos que, hermanos, están proclamando que Israel fue desechada como pueblo de Dios, como ciudad de Dios, se equivocan, porque ahí regresará nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí en su regreso cumplirá la promesa, hermanos, donde reinará por 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entrar en los detalles. El verso 34 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Fíjense cómo enfoca, hermanos, el Señor Jesucristo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el envío continuo, hermanos, de profetas a Israel, al pueblo de Dios. ¿Cuántos profetas Dios levantó para hablarle al pueblo de Israel, para persuadirlos, hermanos, que abandonaran sus malos caminos? Usted sabe, hermanos, que esos mensajes, hermanos, donde dice aquí Jesús que la idea de Dios era que ampararlos, protegerlos, cuidarlos, como la gallina dice a sus polluelos que los pone bajo sus alas para protegerlos. Esa era la intención de Dios y siempre será la intención de Dios. Sin embargo, el hombre, por la soberbia de su corazón, lo que mira es, hermanos, que el mensaje lo ofende, lo incomoda. Y lo que piensa es, hermanos, que se le critica, que se le juzga. Y es todo lo contrario. Hermanos, no puede haber sanidad si no se ataca el mal, si no se ataca la enfermedad, si no, hermanos, se llega donde está la llaga. No puede haber curación. El hombre debe de entender que el mensaje de Dios, que aunque, hermanos, toca la llaga, ofende, incomoda, pero la intención de Dios es curar, sanar esa llaga, el perdón de pecados. Ahora el hombre es llamado a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que da lugar a no volver atrás, que da lugar a no volver a ofender a Dios, que da lugar a mantenerse firme, hermanos, fiel y en santidad delante de Dios. Eso es el arrepentimiento, donde el hombre esté consciente de su maldad, que realmente ofendió a Dios, que realmente pecó y que está en la disposición de mantenerse firme. Ese es el arrepentimiento. Entonces ahí donde viene el perdón de pecados y viene la conversión en la vida del hombre. Sin embargo, Israel, igual que la humanidad ahora, no comprende, hermano, ese mensaje. Y el problema es que no solo no lo comprende, sino que se deleita en la maldad.
aman las tinieblas y amando las tinieblas aborrecen la luz. No quieren venir a la luz porque aman las tinieblas, es decir, aman la maldad, aman hacer daño, aman, hermanos, precisamente el pecado. Entonces la luz como que los ofende. Ya parecen vampiros, que cuando está amaneciendo y entran los rayos del sol, hermanos, siente que se queman todo. Aunque eso es ficticio de los vampiros. Pero como usted ha visto mucho de eso y ha conocido mucho de eso, por eso le pongo el ejemplo. Que un rayo tenue de luz y ya siente que se están quemando, les ofende sus ojos. Y se retiran y se refugian en las tinieblas, porque es ahí donde se deleitan. Pero la luz vino a este mundo, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no tropezará, sino que caminará como el que camina de día. Las cosas van a ser diferentes. El problema es, hermanos, que quedamos en este cuerpo y somos llamados ya no darle lugar, hermanos, a este cuerpo, a la carne. Y ahí es donde empieza la lucha espiritual. Pero cuando se está consciente de ello y se está consciente que se ofendió a Dios, entonces esa lucha, hermanos, se vuelve fuerte. Entonces la persona puede vencer. Para aquellos que dicen: hermanos, ¿por qué yo no puedo vencer? Porque no quiere. Él quiere vencer de pura gorra, sin sudar la cabeza. Él quiere vencer, pero que le acepten su maldad. Él quiere vencer, pero que le acepten, hermanos, lo malo que hace. Y no se puede. No se puede. Por eso no puedes dejar la maldad, porque te deleitas en ello todavía. ¿Cómo lo vas a poder vencer si estás esclavizado? Si te deleitas ahí. No quieres ni puedes, por esa posición que tienes. Pero el que se deja deleitar y está consciente de lo dañino que es el pecado, entonces él quiere, lucha y vence, porque entonces tiene el respaldo de Dios. Sí, por eso el Espíritu Santo habló, hermanos, nada tiene que ver, dice, el creyente con el incrédulo. Nada tiene que ver las tinieblas con la luz. O hay luz o hay tinieblas ahí, pero no se puede estar compartiendo ahí. Y sobran palabras para las excusas de que, bueno, soy hombre, bueno, estoy en este cuerpo. Es cierto, y la lucha no es fácil, pero se vence. Se vence cuando se está consciente del daño. Se vence cuando realmente se está consciente que se ofendió a Dios. Se vence cuando está consciente que si sigue así, hermanos, no podrá nunca. Tiene que aborrecer. A eso se refirió nuestro Señor Jesucristo. El que no se aborrece a sí mismo no puede ser mi discípulo, porque todavía Él consiente muchas cosas. Él se ama a sí mismo en el sentido de consentir la maldad y el pecado. Todavía las concupiscencias de la carne están ahí y se deja guiar por las concupiscencias. Entonces no puede ser mi discípulo. Por eso es necesario la conversión. Y eso no viene del hombre, viene de Dios. Por eso dice, los que le recibieron les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso no viene de sangre ni de carne, sino por el Espíritu de Dios. Él es el que hace la obra en nosotros. Entonces viene la conversión, es decir, que nos da la capacidad para luchar y para vencer. Diga gloria a Dios. Aquí dice, hermanos, de continuo se rechazó el mensaje de Dios, y por último fue rechazado nuestro Señor Jesucristo del corazón del pueblo de Israel. Los profetas de Dios que traían el mensaje fueron rechazados. Unos fueron apedreados y otros fueron muertos, dice el Señor Jesucristo.
porque ellos exhortaban y anunciaban a la vez la aparición del Mesías. Es decir, hermanos, que el mensaje de los profetas era para preparar el corazón de Israel para recibir el mensaje, para recibir al Mesías. Por eso vino por último Juan el Bautista, como el Elías prometido. Y a él se le dio el preparar el camino del Señor, preparar las condiciones, hermanos, para que el Mesías viniera a este mundo. Por eso los judíos dicen, hermanos, que este profeta también fracasó, porque no pudo preparar el corazón, hermanos, del pueblo de Israel para recibir al Mesías. Pero se equivocaron y se siguen equivocando. Y el mundo se equivoca precisamente pensando que el Señor Jesucristo no pudo, hermano, realizar la obra, y que fue vencido y que murió en la cruz y fue sepultado, y que ahí quedó todo precisamente sin poder realizar la obra. Eso es lo que creen los judíos y eso lo cree el mundo también, pero están equivocados. Fue todo lo contrario. Era necesario que estas cosas acontecieran para dar lugar precisamente que la gracia de Dios a través de Jesucristo pudiese llegar a todas las naciones. Y por eso nosotros ahora tenemos esperanza. Amén. Por eso hoy, hermanos, Jesucristo no solamente vino a ser el Mesías de los judíos, es el Mesías del mundo. Nos alcanzó a nosotros y sigue alcanzando muchas vidas. Amén. Pero aquí tiene, hermanos, el centro de todo esto, como fue el rechazo, hermanos, de Jesucristo. Y este es un prototipo del mundo que los hombres hoy están rechazando. Y no solo los hombres, hermanos, sino que también la religión, expulsando a Jesús de sus corazones y poniendo otros dioses y otros mesías en sus corazones. Dioses y mesías que puedan complacer la carne, que puedan complacer la concupiscencia de la carne. Ellos le llaman ser abiertos, una posición progresista. Un Dios, hermanos, que le pueda tolerar todo, que les aplauda todo. Un Dios, hermanos, ya no como ese Dios, no un Dios exigente, sino un Dios que pueda complacer. Ahora la gente se puede, hermanos, salvar haciendo buenas obras. Y no importa si es un hijo del diablo, no importa, con tal que haga buenas obras, y que las buenas obras lo van a redimir. Entonces la gente, para justificar y para acallar su conciencia, entonces ahora se le hace fácil. Pero sin embargo, hermanos, si bien el hombre y la religión nos están mostrando un sinnúmero de caminos, todavía permanece la verdad de Dios. Solo hay un camino, una verdad. Solamente hay algo que da vida: nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. El proyecto, el plan de Dios, hermano, está en Jesucristo. ¿Lo toma o lo deja? Es que me gusta más el otro Cristo, porque ese se puede hacer todo. Es complaciente. Ahí lo comprenden a uno. ¿Usted cree que Dios no te comprende, no te entiende? ¿Tú crees que te ha dejado solo en esto, en el sentido, bueno, ya te salvé y ahora sálvese quien pueda? El que se pueda mantener de pie, ya mire cómo haga. No, no. Jesús dijo, el que ama mi palabra, guardándola porque la ama, el Padre y yo vendremos a ser morada en ellos. Hablando de la promesa del Espíritu Santo, que es una realidad. El que recibe al Señor Jesucristo viene a ser casa de Jehová. Aleluya. Porque viene a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Ahora, ¿qué cree que hace Él? ¿Tú crees que está ahí como usted que viene como un espectador? Vamos a ver ahora qué hay. A ver quiénes vienen, a ver quiénes vienen. Viene a fiscalizar, viene como espectador, viene a ver si hacen reír o hacen llorar o hacen enojar.
como espectadores. Vamos a ver qué resulta de aquí. Y tal vez hay carambolas ahí, y tal vez pues me gusta y me quedo. No. Te equivocaste de lugar. La casa de payasos están en otros lugares. Ahí se consienten todo. Te puedes ir para allá. Pero donde se predica a Jesucristo, y donde se predica al Dios de Israel, aleluya, al Dios de las Escrituras, la palabra de Dios, ahí, hermanos, lo toma o lo dejas. Pero nadie puede justificarse delante de Dios que no recibió la palabra de Dios, que no se le anunció. Ningún cristiano puede justificar su caída, porque tiene el Espíritu Santo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de error, de cobardía, el espíritu del mundo, sino que nos ha dado poder, amor y dominio propio. Es difícil la lucha, pero se gana si hay una base: estar consciente y valorar lo que Dios hizo por su vida. Pero si no se está consciente de la maldad, del daño de la maldad, y no ama a Dios, no se puede. A usted le sigue gustando el mundo, usted se sigue deleitando en las cosas de la carne, en sus concupiscencias. Por eso no puede. No diga que está luchando. Lo que está luchando es que se lo acepten. Muchos hermanos han hallado esa complacencia en otros lugares y se sienten bien y predican a Dios y creen que tienen a Dios en sus corazones y se sienten libres. Ya no sienten el yugo de Jesús, ya no sienten la carga de Jesús, ya no la sienten en su vida. Y llaman a otro: venite para acá, o mira qué lindo, aquí sí, aquí libre, aquí podemos hacer lo que queramos. Aquí la santidad es diferente. No sé cómo es, hermano, la santidad fuera de Dios. No sé. Lo que sí sé es que se está engañando. Parte del amor de Dios es decirnos la verdad. La verdad es lo que hace que nos vayamos al precipicio. Es el que nos advierte que la persona está al borde del precipicio y le está diciendo: no vayas ahí. Ah, ¿me prohíbes que yo me vaya ahí? No te estoy prohibiendo, te estoy advirtiendo, te estoy avisando que un paso más y vas al abismo y te vas a matar y te vas a destruir. No se trata de prohibición. Ahí le prohíben esto, le prohíben esto, le prohíben esto, y solo son leyes y solo son aquí. No, no son leyes ni prohibición ni nada. Son: cuidado, un paso más porque estás al borde del precipicio. El camino hacia Dios es difícil. Jesucristo lo dijo: angosto es el camino y son pocos los que entran, pero ancho es el camino que lleva a la perdición, donde la mayoría está al borde del precipicio y otros ya se fueron y están destruidos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Nunca te diste cuenta que Él quería juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. No quisiste. Cuando Jesús habló de la parábola, hermanos, de una viña que lo dejó al cuidado de las personas, y cuando envió, dice, a sus siervos a pedir cuenta, a traer, hermanos, el resultado de los frutos, entonces los apedreaban y a otros los mataban. Entonces dijo el Señor, el dueño de la viña: enviaré a mi hijo, tal vez tendrán respeto. ¿Qué va a hacer, hermano? Cuando lo vieron, dijeron: este es el heredero, matemos al heredero y la viña será de nosotros. Entonces lo mataron. El hombre en su maldad dice que respeta y que es respetuoso y que es amoroso. Falso. En esa viña Jesús le estaba hablando a los líderes religiosos y le habla ahora también a los líderes religiosos de esos tiempos,
y le habla al mundo. Esta viña es de Dios. Y Él ha enviado a sus profetas, y a unos lo han apedreado y otros los han matado. Fue enviado a su Hijo. Y dijeron, este es el heredero. Como ya no hay a quien heredar, entonces la viña será de nosotros. Y se han apropiado y pretenden apropiarse de este mundo. Pero la venida de Cristo a este mundo va a ser diferente. Porque ya no viene a morir. Ya murió. Ya hizo la obra. Ahora su venida es para traer a todos aquellos que creyeron en Él. Aleluya. Para apartarlo del juicio que le viene a este mundo. Porque lo que le viene a este mundo es terrible. Entonces Él viene por su pueblo, por sus redimidos, por aquellos hermanos que permanecieron de pie, firmes, amando al Señor, honrando a Dios con su manera de vivir. Amén y amén. Verso 35. Qué terrible esto. He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al rechazar al Mesías, al Hijo de Dios, hermanos, estaban rechazando los designios de Dios. Cuando Jesús llegó al templo, ustedes recordarán, lo que encontró ahí fue un mercado, haciendo mercancía con las cosas de Dios, haciendo un mercado con las almas. Eso fue lo que encontró Jesús. Los líderes religiosos tenían sus negocios. La mayor parte de las ventas que habían afuera, los cambios, hermanos, de la moneda, porque todo eso había ahí, eran de los líderes religiosos. Habían hecho un mercado, se habían apropiado. Vendían las almas, compraban las almas. Y era un mercado la casa de Dios. Por eso se indignó nuestro Señor Jesucristo. Y hizo una cuerda, dice, y comenzó a volcar y a azotar a los que estaban ahí, a todos los mercaderes. Al principio, hermanos, se dio eso y se permitió porque habían buenas intenciones. Es decir, muchos venían de los lugares más remotos del país. Entonces, traer esos animales para el sacrificio era muy difícil. Muchos morían en el camino. No podían cargar con los animales porque tenían que cargar también con el alimento de los animales, con el agua. Y no digamos los que venían de otras naciones a la Pascua. Entonces se tuvo la maravillosa idea de poner, hermanos, esas ventas, hermanos, de animales y el cambio de la moneda para darle acceso, hermanos, para hacerle más fácil, hermanos, a los judíos que llegaban para realizar sus sacrificios. Esas fueron las intenciones que se tuvieron. No era que iban a hacer negocio. Pero ¿qué fue lo que hicieron, hermano? Llegaron y la primer garrote que le daban a los pobres judíos era el cambio de moneda. No aceptaban la moneda extranjera. Entonces tenían que hacer ese cambio. Solo ahí imagínense cómo se los garroteaban, los desnucaban. Bueno, aquí la moneda dice, es cierto, está uno al tanto, pero como esto es una fiesta, ¿verdad? Y vienen muchas monedas extranjeras, entonces es más caro ahora el cambio. Los intereses más caros. Solo ahí. Imagínense cómo se les reducía el dinero. Ellos traían calculado que el dinero que traían eran para comprar de acuerdo pues a su nivel económico. Acuérdense, hermanos, los que podían comprar toros, los que podían comprar ovejas, los que podían, hermanos, comprar y hacer los sacrificios con aves. Entonces mucha gente hacía ese esfuerzo, pero en el cambio se les reducía todo. Y ahora a comprar la oveja, ¿verdad? Bueno, están de 100, de 50 y están de 10 pesos.
¿Y cuáles son las 10 pesos? Las que se están muriendo, las perniquebradas, las enfermas. Pero como voy a ofrecer eso a Dios, la ley es la ley. Pero, bueno, esfuérzate pues, esfuérzate. Enseñá a ese niño de oro, enseñar. Y te doy tanto por esto, más lo que traes. ¿Qué más traes ahí? Se llama ese collar que andas ahí. Se llama esos. Los desnudaban todos. Y esa tela que traen, enseñé, es buena. Hagamos cambalache y dinero y todo. Así sufría esa gente, hermano. Eso fue lo que vio Jesús. Esa injusticia. Injusticia que hoy se está cometiendo, hermano. Cómo sangran a la gente con el dinero, hermano. No se contentan de quitarle la lana a la oveja. Usted sabe que a la oveja se le puede quitar la lana, ¿verdad? Pero estos hermanos la arrancan con todo y venas. Sangran a las ovejas. No les importa, hermanos, que queden en la ruina y que se mueran. Una vez más se ha llegado a ello. A hacer comercio, mercado, cuando no es ese el objetivo. El objetivo es, hermanos, es cumplir la misión que Dios nos ha dado. De eso se trata. No hacer un mercado, no hacer un negocio como ahora se está haciendo. Y eso fue lo que encontró Jesús, lo rechazó y lo rechaza también en estos tiempos. Amén y amén. Por eso la casa, hermanos, quedaba vacía. Como dijimos, un cascarón, un cajón vacío. Y así es la vida de la gente, de los hombres, porque rechazan al Hijo de Dios. Lo que tienen en sus vidas es un vacío. Lo quieren llenar con filosofía, lo quieren llenar con religión, lo quieren llenar con entretenimiento. Por eso hay tanto entretenimiento en el mundo. Entretener a la gente, distraer a la gente, a ver cómo puede llenar ese vacío. Y si no es con entretenimiento, con ejercicio. Salga a hacer ejercicio. Ahí está la yoga, ahí está aquello, está, hermanos, un sinnúmero para llenar. Pero ninguna de esas cosas pueden llenar su corazón. Pueden entretener tu carne, deleitar tu carne, pero aún ahí, eso es, se esfuma. Esa es como la estrella que pasa, la estrella fugaz. El corazón solo Dios lo puede llenar. Solo Jesucristo lo puede llenar. Mientras tú no comprendas eso y sigas rechazando la vida de Dios y sigas rechazando la doctrina sana de Dios y sigas rechazando a Jesucristo de tu corazón y poniendo tu propio modelo religioso, pretendiendo honrar a Dios a tu manera, tu casa estará vacía, tu hogar estará vacío, como estará vacío siempre tu corazón. No lo podrás llenar con nada, con nada, con nada. Estás muerto. Así como el cristiano que está entregado en Dios está muerto para el mundo, así también el mundo está muerto para Dios. No quieren nada de Dios. Han encontrado un Dios donde todo es fiesta, donde se vale todo. Pero el Dios de este es el único que puede llenar el corazón del hombre. Y es el que te puede guiar a la vida eterna. Es el único que te puede salvar. Por eso el apóstol Pedro, hermanos, sin dar lugar a dudas, de una forma contundente: no hay otro nombre dado en los cielos para los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y fulano, no hay otro nombre. Y tampoco. Pero tampoco. Pero yo tampoco. No hay otro nombre dado en los cielos a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesucristo.
Luego el apóstol Pablo dijo: solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Ay, ¿dónde deja? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Lo digo yo? No. Lo dicen las Escrituras, el Espíritu Santo. Pero fíjense que fulanita, pero ¿cómo es posible? Ahí vienen los sentimientos, las concupiscencias de la carne, pero ¿cómo? No, yo no acepto eso, no lo acepto. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Quiere ser salvo? Solo en Jesús. ¿Quiere una relación sincera con Dios? Solo a través de Jesucristo. Eso es lo que no me gusta. A mí me gustaba, ¿a usted le gustaba eso? ¿Le gustaba a usted eso? No nos gustaba. No nos gustaba a nosotros. Aún muchos cristianos se resisten. Y ahí están luchando y se resisten. No, se incomoda. Entonces, si el cristiano todavía se enoja, se incomoda, se ofende, ahora imagínense los demás. ¿Ah? ¿Sí? Increíble, ¿eh? La casa vacía completamente. Muchos han tenido acceso a deleites, a muchas cosas, pero nunca han podido ni lo llenarán su corazón. Hasta que usted permita que Jesucristo venga a su corazón. Amén. Verso 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Miren cómo intentaron influenciarlo a él para cambiar, para frenar o para destruir la obra de Cristo. Y cuando después lo crucificaron, llegaron a pensar que lo habían logrado. Esa es la lucha del hombre hasta el día de hoy. Quieren cambiar los designios de Dios, quieren cambiar el plan de Dios. Y muchos se atreven y blasfeman diciendo que lo pueden hacer. No, hermano. Cuando lo crucificaron, se burlaron de él y se alegraron. Y ahí le decía: si eres hijo de Dios, desciende. Si eres el Mesías, desciende. Para ellos Jesús fracasó, cuando fue todo lo contrario. Esa era la meta, llegar a la cruz. Porque la meta era, hermanos, realizar la expiación a través de su muerte. Era la ofrenda de Dios, el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se refiere: esta es la ofrenda de Dios por tus pecados, su Hijo Jesucristo. No pudieron cambiar los designios de Dios, todo lo contrario. Se dio apertura a la gracia de Dios, porque había una promesa que se le había dicho a Abraham y a los padres. Le habían dicho: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Jesús no solamente venía bendición para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Él vino para rescatarnos de las tinieblas, de la idolatría. Nos vino a rescatar, hermanos, de la ignorancia.
nos, hermanos, arrebató de las manos de Satanás. Aleluya. Eso fue lo que hizo y nos trasladó a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra. Vino a desbaratar toda obra del diablo y del pecado en nuestras vidas a través de su preciosa sangre. Dice gloria a Dios. Esa es la verdad. Lo quisieron persuadir ahí. Andate, le dice, porque Herodes te quieren matar. Cualquiera diría: se convirtieron los líderes religiosos. Qué bonito, qué buena gente. Quieren salvar al Señor Jesucristo. Si ven ustedes, Señor Jesucristo, gracias, gracias. Yo sabía que un día me iban a llegar a amar y abrazarlo. Gracias, gracias. Me quiere matar Herodes. Sí, andate, nosotros te ayudamos. Denle en ¿qué? La Fórmula 1. ¿Cómo se llama? El carro de carrera, hombre. El Ferrari. Denle para que salga rápido. Manden el avión. Bueno, entonces no había, ¿verdad? Los mejores vehículos ese día eran el camello para distancias largas, ¿verdad? Y adentro pues estaba el burro, la mula, ¿verdad? Entonces escoge el modelo ahí y le dice: no, gracias. Mejor díganle a aquella zorra. ¿Saben qué significa eso? Díganle a esa zorra: yo no sabía hasta hace poco, hermanos, un video por ahí, que el animal, el zorro, no es de confianza. No es de confiar. Díganle a aquella zorra. ¿Cómo fue que dijo? Sí, aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lo que Dios determinó hacer, eso hará. Y se cumplirá siempre el programa de Dios. Siempre se va a cumplir. No puedes torcer el camino de Dios. No puedes cambiar los planes de Dios. Nadie ha podido. No ha nacido ni nacerá el que pueda cambiar los planes de Dios. Cuando le crucificaron, dijeron ellos: lo logramos. No, no lo lograron. El que lo logró fue Jesús. Y por eso dijo: consumado es. Cuando estaba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos: estoy profundamente triste. Y después dijo: el Padre ha puesto todo en mis manos. Ahí estaba el que lo iba a traicionar. Siempre están. Ahí estaba. Y por eso le dijo: lo que tienes que hacer, hazlo pronto, porque llegó la hora. Aquellos creían que le estaba diciendo que fuera a repartir el dinero a los pobres. No, Jesús sabía lo que había en Judas, como en esos tiempos. Lo que tienes que hacer, ve, hazlo pronto. Y aquel salió, hermanos, y regresó con una turba. Y todavía ahí, con amor y misericordia, con un beso, entregas al Hijo de Dios. Pero esto tenía que ser así para que se cumpliera el programa de Dios, las Escrituras. ¿A quién busca? A Jesús de Nazaret. Yo soy, dijo. Porque recuerden que están en la oscuridad y llegaron con antorcha y querían tan seguro de que el que iban a agarrar era Jesús. Creían que iba a actuar como actúa el mundo y iba a poner a Pedro: Pedro, hacete vos pasar por mí, toma la ropa y ponete ahí.
No, yo soy. Aún dice Juan que cuando les dijo yo soy, todos cayeron a tierra. Todos. Miren la gracia de Dios ahí, de hacerle escuchar la voz del que habló con Moisés. Cuando Moisés le preguntó, cuando me pregunten, ¿quién te ha enviado? ¿Cómo se llama? Y él les dijo, diles, el yo soy. Y esa es la voz que habló ahí. Y ellos se echaron para atrás y cayeron ahí. Todavía la gracia de Dios ahí, hermano. Todavía. Para los líderes religiosos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, dice que cuando Jesús expiró, la tela que dividía, hermano, el lugar santísimo, se rasgó y quedó al descubierto el lugar santísimo. Eso fue testimonio para ellos. Pero nada, hermano, nada. Pero no tenían justificación para no creer que era el Mesías. Y eso ahí, hermano, se estaba cumpliendo, que ahora había entrada libre a Dios, porque iban a ser benditas todas las naciones. Amén. Y cuántas cosas. Al tercer día llegaron los soldados romanos y le dijeron claramente, ese hombre al cual crucificamos ha resucitado. ¡Wow! Y dice que los sobornaron. Y si Pilato pregunta por ustedes, nosotros vamos a responder. Es decir, hermanos, que hubieron evidencia para sus enemigos de todo esto, de la verdad de Dios, como hoy hay evidencias de la verdad de Dios. El problema es que la mayoría no lo quiere ver. No lo quiere ver. Los cristianos se están cansando que viene Cristo. ¿Desde cuándo se viene diciendo que viene Cristo? Las señales se están dando. Esas señales siempre se han dado. Siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremoto. Por eso dice que no le eches las perlas a los cerdos, ¿verdad? Ni a los perros, porque no la van a apreciar. Tú le echas las perlas a los cerdos. ¿Qué van a hacer los cerdos con la perla? ¡Somos ricos! No, ahí en el lodo, hermano, lo van a batir. No eches las perlas a los cerdos. Por eso el camino es angosto. Cerciórese que usted está en ese camino. Amén. Cierre sus ojos. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a continuar con tu vida vacía, pretendiendo llenarla, sabiendo que no puedes llenarlo? Has hecho tanto intento, creíste que esto era lo que iba a llenar y ahora te has dado cuenta que tampoco. Luego abrazaste la filosofía, luego abrazaste una religión, abrazaste tantas cosas. ¿Qué es lo que no has hecho? Y tu